XX. Eran unas monedas que tenían solo circulación en cada una de las haciendas donde estaban, ¿sí? Y que eran equivalentes al pago, ¿sí? Era una forma, digamos, era una moneda paralegal, por así decirlo, que utilizaban los asentados para pagarles a sus trabajadores. Digamos, y de hecho, digamos, el trabajador estaba cierto tiempo en su hacienda trabajando y el dueño de la hacienda pues le pagaba, por ejemplo, ahí tienen el caso de un día de trabajo, ¿sí? Y la misma moneda producía su hacienda, ¿no? Uno cuando piensa en la historia del dinero dice, sí, todos tuvimos acceso al dinero. Pues no, la historia en particular de países como este son países sobre los cuales, digamos, el dinero, como lo conocemos oficialmente, o las casas, en el caso de Ecuador, recién se estableció una casa de moneda hacia digamos, oficial hacia 1927. Entonces, digamos, era esta relación que nos interesamos en explorar. Y además, estas pequeñas monedas que eran parte de la colección nos abrieron un sinnúmero de historias. ¿Puedes pasarle la siguiente? Entonces, la anterior. Entonces, este espacio en particular, la anterior, ¿sí? Este espacio en particular nos hizo pensar una relación que inicialmente habíamos realizado con un conjunto digamos, de museos comunitarios y en particular con un museo que se ubica en el norte de Quito, que se llama el Museo Tabalango, que es un museo comunitario. Y lo que ustedes ven aquí es digamos, y como vieron en el video también, es el espacio donde era la fábrica textil, donde se ubicaba la fábrica textil. Y gran parte de lo que hace este museo, y por qué lo estoy conectando con esas monedas de Hacienda que ustedes vieron antes, era, digamos, una suerte de trabajo con digamos, la zona de Imbabura es una zona de harta producción textil desde la colonia. Y digamos, esta fábrica se establece ya en el siglo XX y ese lugar donde está emplazado el museo había sido un sitio de una serie digamos, de historias en relación al mundo del trabajo, ¿sí? Al mundo de la hacienda, digamos, donde se cruzaba esta idea de la hacienda y del trabajo todo el tiempo. Y gran parte de lo que hace este museo como tal es recoger esas memorias del trabajo, ¿no? René, que es uno de los guías del museo, de los mediadores del museo, siempre utiliza este espacio, que es el espacio de la ruina, como ustedes ven aquí, para explicar justamente cómo ellos enfrentaron estas relaciones laborales en la época, cómo, por ejemplo, entraban en el mercado laboral asalariado desde el mundo de la hacienda, cuáles eran esos pasos también. Y es interesante porque a la larga, un poco lo que hace este ejercicio de memoria a través de este edificio que está emplazado y que es un edificio en este caso de la fábrica del siglo XX, daba cuenta de esos relacionamientos, ¿no? Otra de las maneras también que contaba y es el papel del sindicalismo, ¿no? En esta fábrica también fue uno de los primeros sindicatos que se establecieron en los años 80 frente a los continuos abusos de sus dueños, ¿sí? Entonces, ustedes ven en esta experiencia comunitaria cómo conviven digamos, estas partes de las memorias laborales también con otras formas de reconocimiento de lo identitario, ¿sí? Hay una crítica muy fuerte a esta idea del folclore, a este desplazamiento del folclore, y también hacen mención a muchos de sus procesos de formación política como comunidad, ¿no? Entonces, un poco lo que hicimos en la experiencia curatorial, digamos, en una serie de diálogos que tuvimos, y también por eso formó parte del proceso curatorial que nos enfrentamos, fue entender estos relacionamientos con el dinero, este relacionamiento con el mundo del trabajo, y cómo esas monedas que parecían tan lejanas en la colección del museo, digamos, volvían a tener una pertenencia desde el mundo de la palabra, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, más allá de eso, interesaba mucho también ir explorando cómo esta idea de la memoria se va construyendo en la experiencia tanto curatorial, digamos, con Luz Vila y con René, que son parte del museo. Ellos fueron a visitar la muestra, habíamos planificado una serie de actividades para hacer en conjunto. Sin embargo, por la pandemia no pudimos realizarlas. Pero era interesante también cómo esa forma de entender este trabajo estaba impregnada
digamos, en las maneras en que ellos recordaban la hacienda, como ellos recordaban la fábrica, y también cómo activaron en nosotros mismos, en mi caso como curadora, ¿sí? Ese recuerdo, ¿no? De las formas laborales, de las maneras del trabajo, ¿no? Y justamente en estos diálogos que tuvimos entre la gente del Museo Tabalango y en mi caso la curaduría, se abrió también el tema de los zafreros, de los, digamos, los que cortaban caña en la zona de, digamos, del Guayas, que ustedes también pudieron ver en el video. Y yo recuerdo que mi abuelo fue zafrero, sí, él iba cada 6 meses a Guayaquil a cortar la caña, digamos regresaba cada 6 meses en época de lluvia. Entonces, de alguna manera esa historia que estaba muy lejana, digamos, de la historia económica que me habían enseñado en la universidad, estaba presente. O sea, la historia del azúcar, que parecía lejana, estaba presente, o digamos, el azúcar estaba presente en mi propia vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos diálogos, estos intercambios de entender estas dinámicas, no desde la idea de la otredad, de esas comunidades tan lejos de mí, me ayudaron a entender. Ahora, y por ir cerrando un poco, porque tenemos poquito tiempo para esto, estos son procesos que vivieron en la comunidad a raíz de la pandemia. También me parecía interesante mirar cómo en el Museo Tabalango ahorita están sin turistas, sin proyectos de cooperación por la pandemia, pero ellos han iniciado una serie de labores con respecto a agricultura orgánica. Digamos, están en problemas que están tratando de superar, lo que nos hace ver también cómo siempre estos proyectos comunitarios tienen una cierta fragilidad y siempre tienen que estar reinventándose las formas, ¿no? Nosotros también deberíamos pensar en cómo nos reinventamos estas maneras, ¿no? Cómo apoyamos esos procesos o cómo colaboramos en estos procesos. ¿Puedes pasarle a la siguiente? ¿Me puedes pasar la siguiente? Estos son otros procesos comunitarios que me gustaría hablar un poquito más, pero que, por ejemplo, este es un proyecto de Pamela Ceballos, que es una antropóloga y artista, que hizo toda una recopilación, y quería presentarles un poquito más de esto, pero, por ejemplo, ella hizo toda una recopilación, un trabajo cerca de la comunidad, de producir un museo desde el archivo, había toda una crítica sobre los museos nacionales y la huaquería. Pero como ven aquí en el lado izquierdo de su pantalla, cuando establecieron un primer ejercicio de museos junto con la comunidad, en el terremoto del 2016, pues eso se perdió. La pila queda en la provincia de Manabí, y justo con ese terremoto, digamos, todo ese proceso comunitario que se había iniciado se perdió. Entonces también quería mostrarles estos, tanto en el caso de Otabalango como en este caso, de cómo estos procesos comunitarios también son muy frágiles y están siempre digamos, en esta condición de cómo reinventarse todo el tiempo. Y bueno, para ir cerrando esta presentación y a manera de, digamos, de reflexiones, puedes pasarle a la siguiente. Puedes pasarle a la siguiente. Eli, creo que no me escucha. Ok. Solamente quería dejar algunas preguntas, ¿no? De mirar también en el caso nuestro, que es la historia como una disciplina versus lo que podríamos llamar historia pública o la historia colectiva o la historia colaborativa, ¿no es cierto? Esta historia, digamos, aquí he caracterizado ciertas particularidades de la historia como una disciplina y de esta noción de la historia maestro, historia guía, cómo de alguna manera se está, digamos, o se está interpelando, ¿no? O sea, la historia no es una guía, una maestra, siempre hay una relación activo y pasivo en eso, ¿no? En esta relación entre experto y comunidad. Y cómo desde la historia pública, como digamos sobre lo público podríamos hablar muchas cosas, colectivos o colaborativos, nosotros abrimos, digamos, un lugar para entender que la historia quizás la podemos construir colectivamente, que también es todo un trabajo de no solamente pensar con la comunidad, sino pensarse en nuestro lugar dentro de esa comunidad, de la idea de la interdisciplinaridad, cómo mismo opera esto en nuestra práctica, ¿sí? Cómo además, por ejemplo, para qué estas historias circulan, cómo se legitiman, ¿sí? Qué desafíos tenemos o cómo se nos presentan esos desafíos, quiénes serían esos públicos también. Y hay un tema ético también que me gustaría quizás abrir sobre esto, ¿no? Muchas veces se habla que, y en el artículo, bueno, que ustedes vieron, el de Rousseau, si lo pudieron leer, si no, hay otro teórico de la memoria que se llama Enzo Traverso, también dice que como nuestro presente contemporáneo
siempre tiende a una despolitización de la memoria, ¿no? De estos, y que de alguna manera lo que tendríamos que mirar es cómo se está dando este proceso y cómo críticamente nosotros desde la historia lo podemos de alguna manera trabajar, ¿no? Y también la última cuestión, y con eso cerraría esta presentación, es cómo nosotros contemporáneamente siempre estamos generando archivos y qué problemáticas, por ejemplo, en un proyecto como el nuestro, respecto al archivo se generan, ¿no? ¿Dónde deberían reposar esos archivos? ¿De quién son esos archivos? ¿Para quién son pertinentes? ¿Cómo sirven esos archivos ya en nuestra relación con la comunidad? Y bueno, ahí me voy a quedar. Gracias. Gracias, Male. Okay, so now we will have Ari's presentation. Do you want me to share the screen or would you share it yourself? ¿Contigo o la vas a compartir tú mismo? La verdad no tengo una preferencia. Déjame. Si tienes la presentación ahí, vamos, sí. Comencemos contigo en aras del tiempo. Okay, so let me look at it. Oh, wait. I have it here if not. Okay, go ahead. Yeah? Yes, go ahead. Is it there? Sí, entonces voy yo, creo. No, we can see it. Yeah? Yes, now we can see it. Sí, ahí está. Ok. Gracias. Hola con todos. Buenos días. Espero que estén todos bien. Qué bueno verlos a todos y discúlpenme que no haya podido estar más en esta increíble serie de eventos que Quito ha estado organizando. Tenemos 3 niños en mi casa ya hace un buen tiempo, y como creo que muchos de ustedes también tendrán. Entonces eso ha ocupado variamente de mi tiempo, pero es un verdadero placer poder discutir con esto con ustedes. Y cambio el título, quiero empezar con eso, ¿sí? Porque no quiero que solamente nos enfoquemos en una perspectiva histórica. Voy a abordar esto desde de un entorno completamente diferente. Soy una científica social y me he enfocado en las perspectivas históricas. Entonces siento que hay mucha creatividad que tiene que ver. Y Malena ya me ha hecho pensar en esto, no solamente en la historia, sino en cómo la historia afecta y que podemos reflexionar más sobre cómo se relaciona con el lado del análisis, ¿no? Entonces, perdónenme, aquellos de ustedes que ya han escuchado esto, pero voy a hacer una recapitulación bastante rápida de lo que se llama análisis externo. Y luego voy a ver más en detalle, sí, o más bien hacer preguntas sobre cómo se puede relacionar esto con el trabajo histórico en Quito y lo que el equipo de Quito qué puede hacer con este tipo de trabajo y cómo lo pueden llevar hacia adelante en los próximos meses y años. Entonces, en cuanto a la primera sección, sí, voy a saber que ustedes ya han escuchado sobre esto. Estamos hablando de esto que se llama FORIN, sí, las investigaciones forensicas de los proyectos de desastre, que inicialmente fue el nombre que se dio por parte de unos investigadores de desastre a ciertos proyectos que querían analizar las pérdidas en un desastre, ¿sí? Es decir, digamos, las pérdidas en un terremoto son tales, ¿no? Entonces, para tener una perspectiva estructural y para entender la vulnerabilidad en sí, se les dio este nombre. Y para hacerlo en una forma que reúna unos eventos económicos, culturales, sociales que están relacionados con estos desastres ambientales. Un método para hacerlo y uno que sugiero que utilicemos en todas las ciudades del Hub y que podamos discutir sobre esto, ¿no? Es un método adicional usar los eventos de desastre como una ventana para entender las causas. Entonces, ¿cómo vemos las causas? Y no son necesariamente las cosas que vemos todos los días, sino son las cosas que están subyacentes, bien profundas, que están presentes, que incluso ahora con la pandemia y con el COVID vemos, ¿no? Las inequidades y las limitaciones estructurales que existen sobre las personas. Entonces, voy a
análisis forense. Sí, muchas personas de investigaciones forenses en muchas ciudades en la fase uno y muchas formas interactivas. Lo que quiero que nos enfoquemos es en cómo estamos utilizando los eventos pasados de desastre para ayudarnos a entender en el presente lo que estas guías estructurales del root cause analysis can show. So we lo did que este tipo de análisis puede mostrar. Entonces hicimos uno en otro proyecto para Genova, en Italia, en un pueblo importante en Creta, en Grecia. Había también uno muy importante en el Caribe y lo utilizamos en un pasado bastante reciente. Ya les voy a mencionar cómo podemos conectarlo con un pasado más lejano, pero incluso en este tipo de eventos, ¿sí? Hablando con muchas partes interesadas sobre lo que vieron como la causa, ¿no? Como la causa del riesgo de vulnerabilidad y de pérdida. Muchos de estos fueron eventos de inundación, cabe recalcar. Pudimos entender algunas escalas de interacciones entre cambios globales, nacionales, locales, que estaban teniendo lugar, ¿sí? Líneas temporales de cambio que estaban influenciando la gestión del riesgo de amenaza. Y por supuesto, algunos problemas que estaban pasando eran únicamente para la gestión del manejo de amenazas, ¿no? Pero en este contexto más general que estamos utilizando, y creo que con el COVID también es relevante, podemos ver el contexto de los problemas de austeridad, los problemas de los paquetes de estímulo del gobierno, cómo esos pueden ayudar. Y uno de los mayores ventajas que pudimos ver de ahí es que hubo algunas instituciones públicas, formales e informales, sí, Patex, clientelismo. Estas fueron el tipo de cosas que realmente estaban generando esta dinámica, ¿no? Y va más allá de la parte económica que está relacionada con el contexto. Entonces, eso es básicamente lo que quería resaltar, ¿sí? Lo que sale de ese tipo de análisis. Y sí, tiene muchas implicaciones. Había una necesidad de balancear las intervenciones, ¿no? Con todas las partes del gobierno. No era algo tan simple, pero fuimos capaces de generar ciertas inclusiones, ¿no? De cómo se está viendo afectado la gestión del riesgo de amenaza, pero también este cambio de cómo pudo haber sido afectado por todo el paso de la historia. Es decir, podemos crear esa escala y eso significa que podemos ir más atrás en el tiempo, si podemos ir a través de los siglos y discutir sobre este cambio. Y esto es algo de lo que yo tengo en mente. Eso nos lleva hacia el hub y me enfoqué algunas de las perspectivas históricas, sí, que están relacionadas con el riesgo y con la resiliencia. Y hay obviamente un crecimiento bastante firme por parte de los historiadores en cuanto a la comprensión de las vulnerabilidades, de los desastres, el riesgo, ¿no? Y hice esto ayer, así que espero que me perdonen si está algo mal, pero sin considerar la dimensión temporal, los desastres permanecen siendo aleatorios, los desastres no pueden ser contados, las sociedades simplemente están expuestas. Esa es la frase que quería incluir. Sí, pero se puede hacer un análisis histórico que puede ser bastante útil en el trabajo del hub de equipo. ¿Sí? No solamente ver la historia porque sí, sino verla con cierta utilidad. Hay trabajo que podemos hacer que evidencia cómo las amenazas pueden evidenciar interacciones complejas. Sí, hay también registros históricos que muestran causa y efecto. También podemos entender cómo la secuencia de eventos a través del tiempo afecta la naturaleza de los riesgos contemporáneos. ¿Sí? Esta secuencia de eventos hace una gran diferencia en la forma en la que fueron capaces de enfrentar, ¿no? Una amenaza, por ejemplo. Y esto puede relacionarse con la contextualización. Creo que esto podría ser bastante útil en Quito, porque las perspectivas a largo plazo ilustran las estrategias culturales para abordar el espacio y el rol de la memoria y la conciencia sobre el riesgo, lo cual a su vez puede influenciar mediante una frecuencia y un patrón histórico a los eventos. Y esto que Marco también está haciendo referencia en cuanto a la canción, puede mostrar una relación con una dependencia
de trayecto, ¿sí? Y la contemporaneidad que tienen estos. Hay cierta importancia en las normas institucionales, digamos, ¿no? Y las características institucionales de larga duración, especialmente la gobernanza de arriba hacia abajo, top-down. Sí, están bastante insertadas las instituciones y la forma en la que trabajan. Y creo que eso es muy interesante de ver, ¿no? A través de este análisis y de entender qué podemos hacer al respecto. Algo que es igualmente interesante es sobre cuestionar la decisión, la toma de decisiones contemporánea a través de la historia, mostrando que las cosas se han hecho de forma diferente en el pasado y que se pueden hacer diferente también ahora. Y si alguien está interesado en todos los análisis que esto conlleva, por favor pónganse en contacto porque hay muchos trabajos y artículos interesantes que están desafiando la toma de decisiones contemporánea, diciendo no, en realidad esto es una característica histórica de nuestro contexto y, y es útil entender el pasado y ver cómo las personas habían abordado el tema en el pasado, ¿sí? Y obviamente desde la perspectiva de los historiadores, obviamente no estamos hablando como historiadores, sino solamente como lectores de historiadores, es poner la experiencia humana en el centro. Creo que eso va a ser muy importante y va a evidenciarse en todo el trabajo. Y lo que esto significa para nuestro proyecto, ¿sí? El footing y las causas raíz, pues decir que podemos juntar estas perspectivas históricas, puede que hayamos hecho otro proyecto viendo eventos más recientes y otro en eventos más pasados, pero en general este método, ¿no? Esta metodología de preguntar a varias personas de diferentes perspectivas, todas las causas de las amenazas, se ve limitada por el pasado que estas personas conocen. Y en nuestros proyectos anteriores vimos 3 casos, ¿no? Que eso puede que tenga una tendencia a ser de 10, 20 años máximo. Y ahí podemos, ¿no? Obviamente separar las personas que realmente acordaban, cuáles eran imaginadas, pero no podíamos ir más atrás de ello, ¿no? Hay que tener una imagen clara del cambio institucional de largo plazo. Pero lo que quiero saber de ustedes el día de hoy es, el trabajo en Quito ofrece la oportunidad de conectarse mediante caminos históricos bastante profundos con una manifestación implícita. Entonces, esto es interesante porque estamos trabajando desde 2 paquetes en en el Quito Hub y estamos viendo a 2 eventos, ¿no? De eventos que evolucionan en el tiempo. Y si tenemos que situar esto, y esto resuena con lo que Malena dijo en el contexto de las narrativas, particularmente sobre las causas y las responsabilidades. Y no hay cómo alejarse de esto. Creo que es el antropólogo con el que me casé, que habla en este momento en mí, eh, yo he encontrado que la historia siempre habla en el presente y entender entonces las narrativas de las personas es muy importante. Creo que tenemos que escoger un enfoque, ¿no? Basado en un evento, el análisis de Quito, que nos proporcione un nivel de análisis tanto en escalas pertinentes, relacionado con lo que queremos estudiar en los estudios de caso, pero que también nos permita conectar la historia con un periodo contemporáneo. Y la pregunta que no conozco la respuesta es posible en el contexto del COVID, pero cómo el COVID está cambiando estos caminos institucionales que creíamos que ya existían. ¿Sí? Es decir, que este mega evento puede estar cambiando estas relaciones de dependencia de trayecto y lo que estamos tratando es de evidenciar eso, ¿no? Puede ser un poco bastante complicado post pandemia, post desastre. Siempre es difícil ver los resultados del proceso de recuperación y no ha habido suficiente tiempo para poder verlos, ¿no? Pero creo que deberíamos tratar de responder esta pregunta de forma explícita. Y quería terminar y con varias preguntas de discusión. Quiero escuchar de ustedes, yendo hacia 2021, ¿cómo quiere que se vea este análisis el equipo de Quito? ¿Qué quieren hacer ellos? Si solamente apreciando desde lo que dijo Malena sobre la historia pública, ¿puede el análisis de causas de raíz ser historia pública? Sí. Es decir, puede ser que las personas sepan esto o todavía no lo saben. Sí, cuando estuvimos en el Caribe cubrimos muchos temas sobre corrupción y invasiones y son las cosas que las personas me dicen, ¿no? Son lo que sale a la luz en las entrevistas. Pero eso necesariamente
no es de conocimiento público y no sale a la esfera pública. ¿Y cómo podemos utilizar esa información? ¿O de qué forma es esto un diagnóstico para que nosotros podamos entender cuáles son los puntos de presión que existen o de intervención, ¿no? Y es decir, cuáles son estos que pues, tal vez no estamos evidenciando porque no son de conocimiento público y de qué otros lugares pueden salir, ¿sí? De qué otras interacciones pueden salir y que podemos ver que están generando una influencia en esta esfera. O tal vez algo en el medio, ¿no? Es un proceso que podemos convenir con personas para discutir y también producir algo, ¿no? Por escrito. Y esa es una foto el día de ayer. Sí, el emblema del proyecto era tal vez algo relacionado con investigación de un desastre aéreo. Y ahí es donde Foring comenzó. Creo que la reflexión ha sido que eso no es necesariamente la forma más racional para hacerlo en este hub, pero en cierta forma para resaltar, ¿no? Ese sentido de que sí debería existir una investigación posterior a los desastres, que debería haber rendición de cuentas y que eso tal vez sea algo con lo que podamos trabajar, ¿no? En este momento hay un gran debate sobre si necesitamos una investigación sobre el COVID, ¿no? Sobre por qué ha pasado y sobre qué va a pasar después. Pero en general dar pocos pasos políticos hacia esa dirección podría ser bastante útil. Voy a detenerme ahí y muchas gracias. Espero verles en Quito lo antes posible. ¿Y preguntas? Thank you, Ari. That was Gracias, really Ari. Eso fue muy interesante. Malena, igualmente, muchas gracias por tu presentación. we're open to Y discussion. ahora vamos a abrir el foro I would a like you discusiones y preguntas. to think with these two Les invito a que presentations piensen acerca de estas dos presentaciones, because tanto en las preguntas que Ari nos estaba diciendo como las preguntas que Malena nos dijo. phase one. Por un lado, acá tenemos al final de esta fase uno y cómo vamos a usar esa información. So the floor is open. Entonces, por favor, Who wants to speak and raise their el micrófono es suyo. camera Cualquiera que puede, raise their hands like que you quiere did. hablar, pueden solo levantar la mano así o pueden levantar su mano azul en el chat. Marco. Gracias. Gracias a Malena y a Ari por las presentaciones. Creo que son interesantes para abrir estas discusiones que han planteado alrededor del rol que va a tener el enfoque histórico en la investigación del centro, del proyecto, ¿no? Y creo que las dos plantean como el punto crítico de los debates sobre historia. Por un lado, Malena, digamos, enfatiza ese cambio que tiene ya desde algunas décadas, no sé, bueno, no sé si tantas décadas, pero desde algún tiempo, una redefinición de lo que entendemos por historia, ¿no? Es decir, esa idea antigua de la historia como un proceso lineal, un proceso oficial, ¿no? Plasmado inclusive formalmente en la propia arquitectura, en el espacio público, y que muchas veces está entendido como incuestionable, es decir, como así es, ¿no? Digamos, con una suerte de dogmatismo, pero que ha sido precisamente transformada o redefinida a partir, lo decía Malena, de varias aristas, como los enfoques postcoloniales, como esa idea de genealogía que es quizás más postmoderna y que ha empezado a articularse a otras disciplinas, ¿no? A la propia antropología, a la sociología sobre todo, y a redefinir metodológicamente, por ejemplo, el trabajo de la historia a partir también de métodos más etnográficos. Entonces, ahí hay, digamos, una reflexión interesante que me parece que es clave cuando Marlena proponía reconstruir o cómo vamos a construir esa memoria en un proyecto como este, ¿no? Y por otro lado, el debate de Harry, que es el debate más cercano a las ciencias sociales, y el punto de partida es como la historia importa, ¿no? Digamos, la historia importa como un factor explicativo de los procesos sociales, económicos, políticos. En la ciencia política hay mucho trabajo desde el neoinstitucionalismo histórico alrededor de enfoques como el pas de Pence o el equilibrio puntual, etcétera, para entender que la historia no es un proceso estático, sino que es dinámico, que hay, digamos, enfoques alrededor del gradualismo, del incrementalismo, etcétera, pero que hay que entenderlo, como decía Ari,
digamos, una investigación como esta de entender el riesgo, entenderlo en un sentido más estructural, ¿no? Más contextual de cómo cada uno de los individuos o las comunidades que están, por ejemplo, en situación de riesgo, de vulnerabilidad, etcétera, más allá de estar expuestos a una amenaza, responden, digamos, a unos contextos socioeconómicos, ¿no? Entonces, ese era más bien mi comentario y entenderlo, digamos, de manera complementaria entre las dos presentaciones. Gracias, Marcos. Sí, eso tenemos que conectar, ¿no? Muy bien. Giuseppe. Hello, thank you, Malena. And Hola, gracias Malena y Ari por las dos presentaciones. Yo también tengo un comentario que en cierta forma se relaciona al comentario de Marco. No tengo ninguna respuesta a las preguntas de Ari. Sí, creo que es bastante complicado una respuesta ahora, pero voy a pensar en la misma línea que Marco. Creo que, ¿cómo puedo decirlo? La historia pública es un concepto problemático, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa historia pública? Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter nos pone la pregunta de quién ha contado la historia correcta. Son los monumentos sobre personas que han sido consideradas personas que vale la pena recordar, ¿sí? O no, porque eso está volviendo a discutir. Es decir, tener esta historia común o compartida siempre es problemático porque la historia cambia y probablemente nunca haya un lado bueno o malo, o probablemente los lados buenos se ocultan en comparación con el lado malo de la historia o el lado negativo. Entonces el punto es quién debería decirnos cuál es la historia que tiene que narrarse. Y estaba pensando acerca del artículo de Harry que acabo de leer y mencionaba el caso de Innova, que es una ciudad bastante problemática debido a sus condiciones meteorológicas. Y Harry y sus colegas investigaron la ciudad hasta la última inundación, que creo que pasó en el 2015. Sin embargo, en 2018, Génova tuvo un gran colapso, un colapso de un puente que causó la muerte de 30 y tantas personas. Y era una pieza de infraestructura muy importante para la ciudad porque unía la bahía, ¿sí? De forma logística con el resto de la ciudad. Entonces, después que se derrumbó el puente, vino un arquitecto famoso, Renzo Piano, que donó su proyecto para reconstruir el puente. Y de hecho, el puente ya ha sido reconstruido y debería ser inaugurado en los próximos meses. Sin embargo, este arquitecto era una persona muy famosa, probablemente considerado un experto para hablar sobre la forma en la que se debía reconstruir la historia. Pero esto inhibió completamente una discusión sobre el desarrollo de la ciudad o sobre la idea de tener un nuevo tipo de espacio en la bahía. Entonces, ¿por qué necesitamos un puente, por ejemplo? ¿O por qué necesitamos un enfoque desarrollista hacia la infraestructura? Entonces, solamente quería decir que también a veces es importante la persona, ¿no? ¿Quién nos dice el lado positivo o bueno de la historia? ¿O quién es el experto que debería hablar sobre la historia que se debe narrar? Entonces, en este sentido, creo que tener esta visión compartida de la historia es bastante problemático. Entonces, para el Hub de Quito, creo que deberíamos, no quiero decir que deberíamos ser cuidadosos en escoger la persona adecuada que hable, pero sí tenemos que reflexionar sobre quién queremos que nos diga la historia que vamos a fomentar. Gracias. Gracias, Giuseppe. Y eso es algo que Malena puede responder sobre qué historia podemos contar, qué perspectiva y quién. Teresa, por favor. Gracias, Ari y Malena, por sus presentaciones. Súper interesante. Voy a tratar de abordar tu pregunta, Ari. La primera, sobre cuál es el rol de la historia pública para el Hub, ¿no es cierto? Tú preguntas un poco cómo esto puede ayudar y haces esa pregunta, ¿cómo, si es que se pueden abordar problemas complicados como este del clientelismo?
cómo eso es un tema complicado, ¿no es cierto? Decir, aquí hay clientelismo. Yo creo que un poco siguiendo la línea de lo que conversé el lunes, bueno, hice una presentación, es sobre un posicionamiento político. Y esto tiene que ver mucho con lo que estaba hablando Giuseppe, pero también Malena, de el significado que tiene la historia. Y las diferentes lecturas que le damos son lecturas políticas también. Y cómo un proyecto como el nuestro se posiciona para contar una historia. Entonces yo creo que para empezar, y para que Giuseppe un poco entienda el contexto, mucha de la historia que están encontrando, ¿no es cierto?, María Antonieta, Malena, Elisa en su trabajo, son algunas lecturas que no se han hecho de la historia en Ecuador. Y eso es lo primero que es importante, que no es una historia compartida, no es que nadie... Y eso creo que es lo primero que tenemos que pensar, que eso ya es un aporte. Es una lectura, pero es el primer aporte. Y creo que así, me imagino esta imagen de cómo los archivos están saliendo a la calle. Eso yo creo que es el rol del hub, de imaginarnos como información, memoria, historia, sí, contada de la perspectiva del que escribió, ¿no es cierto? Y seguramente no de muchos de los que fueron afectados por estos desastres, es ya importante. O sea, ese trabajo, esa idea de llevar lo que está en los archivos a la calle, para mí ese es el acto de historia pública, de revelar una historia, de hacerla pública, ¿ya? Y yo creo que está bien contar cuando pasaron cosas que no son buenas. Y eso es de cierta manera un instrumento que nos da o una posibilidad que nos da la historia, porque pasó en el pasado. Y Elisa ya ha hablado de esto algunas veces, cómo hablar de cosas que pasaron antes nos ayuda a hacer paralelos con el presente y también decir cómo no hemos cambiado. Y entonces yo creo que lo que plantean ustedes, tanto Ari como Malena, es lo que ya estamos haciendo. Y a mí personalmente lo que me gusta mucho de esto es ese lado de salir a la calle. O sea, antes íbamos a hacer con la exhibición, creo que no tenemos que olvidarnos de eso como algo simbólico. O sea, sí estábamos llevando la historia a la calle literalmente, porque eso es lo que se estaba haciendo y haciendo una reflexión en la calle. Ahora la vamos a hacer a través de una plataforma en línea que va a estar súper bonita, pero queda esa idea, ¿no es cierto?, de cómo llevar esa historia y sobre todo que en Ecuador no nos pensamos o no nos creemos como una sociedad que hemos vivido los desastres. Y sí somos. Y ahora María Antonieta y Malene y Elisa seguramente están viendo cosas que ni ellas sabían antes y que una lectura nueva. Y creo que en ese sentido se puede hacer cosas importantísimas con este trabajo. Se están revelando y saliendo cosas que son tan útiles para el futuro. Así que gracias a ustedes y qué bonita esta como parte de la investigación que creo que es una de las que más impacto va a tener que puede tener en el público en general como proyecto. Gracias, Tere. Sí, entonces, un poco también, bueno, ahí después también pueden contestar ustedes, pero esa discusión sobre cómo decidimos cómo relacionarnos con el público, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, qué cosas sí mostrar, qué cosas no, en la parte sensible, ¿no es cierto? Y la parte contestada, pero saber que siempre, y eso Malena tal vez nos puedes ampliar luego, como siempre la historia pública es una historia contestada, ¿no? Contested history, hay muchas versiones y hay debates sobre eso. Elisa, Puga. Bueno, hola con todos, gracias por las presentaciones bastante chéveres y también los videos que nos mandaron para ver, me gustaron porque justamente me dejan pensando en algunas opciones para cómo enfocar el tema de la historia, porque a veces siento que muchas veces nos enfocamos en estos eventos grandes o eventos disruptivos que de alguna manera generan cambios fuertes, pero a veces como que dejamos de lado esta historia de la construcción de las comunidades, de las ciudades, de los procesos. Y justamente pensando en eso, quisiera preguntarles dónde entra justo la historia del asentamiento, la historia de cómo la gente construyó su casa, de cómo llegó ahí, la historia de cuando consiguieron el agua, de cuando consiguieron la luz, o sea, todas estas historias más del
de la cotidianidad, que a la final en términos simbólicos y de significado para la gente es súper importante y explica muchas veces por qué no quiere salir de un lugar, porque no es solo coger y mover una casa, sino es dejar atrás toda esta historia, todo este trabajo súper fuerte que les tomó llegar a ser lo que son. Entonces, no sé, esta parte, ¿dónde entra en la historia? Que ya les digo, no son estos grandes eventos, no son estos grandes catástrofes o cosas así, sino es este proceso más lento, más de mediano a largo plazo. Eso básicamente. Gracias, Elisa. Aquí les dejo, Malena, no sé si quieres contestar y luego Ari, comentarios a los comentarios. Bueno, gracias por todas las preguntas. No sé por dónde empezar o por comentar. Sí, bueno, creo que es básicamente pensando ahorita lo que dijo Elisa, qué hacemos con todas esas historias de esos poblamientos, ¿no? Yo creo que el Museo de Amaré, que era uno de los videos que ustedes revisaron, yo lo conocí personalmente, ese proyecto, tiene muchísimo que ver con esta construcción de los barrios, ¿no? Yo creo que por ahí, o sea, para mí, yo creo que la visión un poco es también cuál es nuestra relación, digamos, de vida con estos procesos. Y por eso también yo empecé diciéndoles un poco cuál era mi relación con esto de irme a meter a mirar las colecciones, ¿no es cierto? Yo sí creo que la historia es un puente dialógico, si quieren pensarlo así, donde obviamente nosotros desde el campo que nosotros construimos el análisis, podemos aportar ciertas cosas, pero siempre hay como un feedback, siempre hay una posibilidad también de repensarte desde el lugar donde estás construyendo las historias también. Y a veces sí pienso y he dicho, bueno, ¿cómo se poblaron esos lugares? Sí, también las mismas preguntas que las he visto en procesos comunitarios, por ejemplo, los museos, que no quiero tampoco verlos con esta mirada de que ahí no pasa nada, que son, realmente las comunidades son lugares muy complejos, de mucha tensión, negociación, pero digamos, cuando uno vuelca la mirada hacia esos procesos, pues encuentras también muchas respuestas a las mismas preguntas que te haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del Museo Tabalango para mí es fundamental en muchas maneras, y otro que también trabajo, que es la Moya, que lo he hecho en mis investigaciones, porque ellos me devuelven mucho la noción digamos, de los procesos políticos sobre los cuales ellos asientan una decisión comunitaria, por ejemplo, ¿sí? Que a veces eso en historia reciente, que se llama una de las tendencias en historia, se ha trabajado mucho, o sea, que el problema esto de la despolitización de la memoria tiene que ver con bueno, ahí está la historia de las víctimas, contamos eso como desde la historia de las víctimas y se acabó el problema, ¿no? De hecho, la memoria siempre tiene una pertinencia a futuro, ¿no es cierto? Más que al pasado, ¿sí? Porque hay un proceso de resarcimiento de aquello que sucedió, que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, las víctimas no solo eran víctimas, sino también eran formadores de procesos políticos que posibilitaron que una comunidad haga lo que hizo, ¿sí? Entonces, también hay como una serie de entramados que yo creo que es importante ir como visibilizando, también entrando en las dinámicas de esos procesos. Y por eso yo les decía un poco, la historia del azúcar está en mí, ¿sí? No es una cosa que está lejos, o la historia también de las formas laborales. De hecho, el ejercicio de este particular taller de hoy es justamente mirarnos desde ahí, ¿no? O sea, desde cómo, no es que cuando nos hablan de género estamos absolutamente llegados de esa discusión feminista que están ahí en las calles, ¿no? Que están manchando nuestro patrimonio con esas estatuas rosadas, ¿no? Sino que siempre están en parte de nuestras historias. Entonces, eso a mí es algo que me parece fascinante y es algo que también es un lugar desde donde también nos conflictuamos, y yo creo que es una posibilidad. No creo que vaya a comentar más allá, pero gracias por todos los comentarios. Gracias, Male. I don't know, Ari, if you want to say something before we pass into the exercise we'll do. Very quickly. Muy rápidamente, quería añadir un pie de página, ¿no?, a la historia de Giuseppe de Genoa, que es cuando se derrumbó el puente, el primer artículo de periódico fueron publicados por la comunidad de ingenieros que decían: necesitamos una investigación forense de por qué pasó esto. Ahora eso no sucede nunca, ¿sí?
Sí, cuando se inunda ajena, eso nunca pasa. Entonces, eso fue también interesante, ¿no? En la historia. Pero creo que el punto central de esta discusión es este rol de la historia y de crear nuevas narrativas, ¿no? Y tener nuevas imaginaciones, que es crítico. Crítico en este camino que estamos atravesando y que ese es un acto político en sí. Y creo que eso es exactamente el elemento principal que tenemos que rescatar de esta discusión, que la historia ha ampliado nuestras narrativas y nuestra visión. Y también hay una dimensión transversal aquí, ¿no? Es decir, si es que tienes una perspectiva muy grande, comienzas a entender los sistemas de una forma que no puedes desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Desde la perspectiva del presente y pasado cercano. Y creo que eso es muy importante. Es una dimensión muy interesante que tenemos que incluir y solo quería decir que estoy de acuerdo sobre el comentario de Elisa sobre la historia de las comunidades y cómo tenemos que hacer que valgan la pena, ¿no? Y que estén mencionadas, ¿sí? Es decir, queremos que ese sea el símbolo y la parte simbólica de la historia de los cursos y esa es la forma en la que tenemos que hablar desde la historia desde abajo. No enfaticé lo suficiente ese punto, pero un método para entender la historia y una forma de unir todos los lados de la historia es contar la historia desde abajo. Y es increíble que tengamos el poder para hacer eso, no solamente en el Hub, sino en tantos proyectos, ¿no? Que existen. En fin, gracias. Gracias, Ari. Y sí, ese es el desafío y creo que vamos a tratar de lograrlo. Entonces, Malena va a explicarnos el ejercicio que queremos hacer el día de hoy. Si puedes compartir la pantalla, la del ejercicio, o comparto yo. Creo que es mejor que compartas. Lisa, perdón que Vale. te interrumpa. Nos van a dar un break de 2 minutitos. Bueno, Bueno. ahorita. Sí. Hasta compartir la pantalla. Eso, ya. Ok. Puedes oficiar el break, Elisa. Okay, so we'll have a break for 2 minutes. Entonces vamos a tener un pequeño break de 2 minutos. Por favor, si quieren tomar algo o ir a algún lado, es el momento. Entonces, Male, ¿quieres que te ayude con el ejercicio a ponerle aquí o Sí. le pongo? ¿Tienes ahí la presentación? ¿No? Es como solo uno, no hay mucho problema. Entonces, Ya. si quieres Sí, leer. lo que me pasaba es que no lograba aplastar y cuando aplastaba alguna otra cosa se me iba a la siguiente página, perdóname. Chicas, A yo ver. comparto ahorita en el chat el link de la carpeta, ¿no es cierto? Ajá. Veamos. Deberíamos poner musiquita hoy, ahorita. Ponle el ay mamita. Ay, mamita. Que yo estoy Claro. entre mi hija con clases de repostería al lado y yo. A ver. A mí me da chiste porque justo cuando yo hablaba, el Tommy me bailaba enfrente, el perro ladraba, así. Desastre. Pero mantuve la compostura. Pero wow. ¿Podríamos hacer antes de eso, Eli, los grupos? Sí, ya les dice los grupos. Lo único mal es que como estoy yo de anfitriona, no puedo yo ponerme en un grupo. Lo que voy a hacer es, Pero ¿sabes qué, Eli? si quieres, yo me paseo por los grupos y tú te Sí, quedas tú en un grupo. paseate. Sí, yo me quedo en Ya. algún grupo y tú Ya. paseate. Lo que pasa es que a Ya. veces también como tenemos ahorita, estamos con el tiempo justo, entonces ya Sí. deberíamos empezar. Sí, perfecto. A ver, aquí te pongo la presentación. Ujú. Miren, este de aquí, la de arriba es mi bisabuela. Qué hermoso. Sí, es chistoso porque esas fueron unas fotos que encontré de mi papá. Y sale mi papi así de chiquitín, en la década de los 30, así con una colita aquí encima. Es una maravilla. Entonces, voy a hacer una colección de fotos de las... Y además también meter el tema como mirarse desde el género también es súper importante. Chévere.
Esperemos un ratito, no sé quién anda Sí. conectado por aquí. Yo creo que un minuto y estamos. No vi los grupos cómo estaban, Cari. Déjame mirar. A ver, yo les digo. ¿Cuántos alcanzamos? Yo hice 6 grupos. Ah, vale. Ay, ¿quieres mandarme? Yo ya tengo también hechos, a ver, ¿cuántos están aquí? Están No, 5 yo digo, grupos. Ah, en la yo- hojita. en la hoja de, yo hice 6 documentos en el Excel, en el Drive. Ya. Somos 5, porque le Ujú. estoy haciendo entre grupos de 4 y de 5 personas. Le quito entonces, elimino el grupo 6 para evitar Para no confusiones. Sí, confusiones. sí. Ok. Eli, una preguntita. Sí. En el calendario ustedes pusieron que este taller duraba hasta las 10:45. 10 y Eso es, cuarto. ok. Sí. Sí, está puesto así, hasta las 10:45. Ya. Sí, dice- Tal vez la gente que vino planificó. Sí. Yo creo que por eso Tere pidió el break. Ah, ahora entiendo. Porque Bueno, es hasta entonces las 10 y podemos cuarto. nos podemos relajar. Decía 10, sí, decía 45. Sí, estoy pensando que tal vez todo el mundo estaba listo para irse hasta las 10:45. Puede ser. Igual en el mail que ponía el link de Zoom y eso, dice 15, 10 y 15. Ah, ok. En el, Sí. Bueno. Tal vez la Adriana nos quiso dar tiempo de, de si nos alargamos. Razón que se relajan ahí. Ahora entiendo. Sí, 10 y 15 dice en el mail. Y ahorita que le veo. Pero No, bueno. Yo vi en el el calendario. Outlook, en el Outlook, en la invitación era hasta las 45. Sí, Ya. yo vi ahí. Sí. Gracias por mostrarnos eso, porque sí. Es que al principio, como íbamos a empezar a las 9, creo que eso tal vez se fue de la primera, Tal vez. ¿sabes? Tal vez Uh-uh. sí, puede ser. Uh-uh. Puede ser. Ok. Ok, ¿estamos listos para arrancar? A ver, Mal, explícanos, creo que ya Ya están podemos todos y ir todas. comenzando. Sí. Sí estamos. Creo que sí. Sí, están todos tomando café, ya les veo. y está César, que no le escucho, sí ha de estar. Ok. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio de taller que está pensado también en un poco la vuelta hacia la historia personal. Dentro de la historia pública se ha trabajado mucho una línea que se llama historias familiares y de tiempo presente y que muchas de las metodologías que se hacen de aplicación en distintos barrios o comunidades ha funcionado de una manera muy interesante. Porque además también estamos en medio del contexto de la explosión, especialmente en países anglosajones, del tema de los ADNs, del DNA, ¿sí? Y que ha reformulado muchísimo la relación con los antecedentes familiares y demás. Entonces, este ejercicio tiene que ver más, y pensado un poco con las sesiones que tuvimos hace algún tiempo, 2 semanas ya, ¿no? Donde hablamos justo de la necesidad de involucrarnos en una perspectiva más de género, tanto desde nuestras disciplinas, pero creo que también gran parte de la perspectiva de género recoge esta idea de lo personal es lo político también y de cómo entender, digamos, para el género ya estas diferencias entre lo privado y lo público, digamos, han sido muy discutidas también. Y en esa línea, desde esta perspectiva de género, quisimos abrir este taller con una historia familiar, ¿sí? De esto se trata. Primero, en los grupos que nos vamos a reunir, vamos a escoger un personaje femenino de su historia familiar, sea la abuela, la bisabuela, la tía, la madre, ¿sí? En ese caso ahí les presento, están todos
mis ancestras y mi madre, ¿sí? Y de alguna manera es también compartir la historia de alguna de ellas, ¿sí? Enfocarse específicamente en su aspecto laboral o económico, de su experiencia, qué hacía ese personaje, cómo vivió, qué problemas tuvo que pasar, ¿sí? Y la idea es que también se sientan cómodos y cómodas de elegir el personaje, digamos, no necesariamente todo el mundo va a querer contar la historia de su abuelita o de su tía, ¿sí? Y sus condiciones económicas que tuvo que pasar, ¿sí? Pero el que quiera hacerlo, pues, o la que quiera hacerlas, es abierta la posibilidad. Y, y yo no, ni en tercer punto, es un poco qué pensar de esa experiencia de esa familiar suyo, tiene una pertinencia en el presente y por qué. Y por qué es, y esa posibilidad hace que usted sea lo que es ahora, ¿sí? Es un poco también repensar que es un poco volver la historia al cuerpo. Es esta la idea, ¿no es cierto? De hecho, esto ha funcionado. Yo he hecho talleres de este tipo con desde mis estudiantes y muchos contextos. Y es una regreso muy fabuloso a repensarnos en el presente, especialmente desde qué sé yo, linajes como es, femeninos. Y pensar, por ejemplo, el universo del trabajo, que es básicamente este ejercicio, desde un poco lo que les pensamos. Y también que eso puede ayudarnos también a las relaciones que se establecen en las distintas comunidades, ¿no es cierto? Entonces, esa es la invitación. Esos son los 3 ejercicios. Hay 5 minutos, más o menos les hemos puesto 20 minutos de ejercicio. Y bueno, y ahí nos podemos contar y reconocernos también en esas mujeres, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces les voy a mandar a los grupos. Ustedes tienen aquí en el chat, está escrito que está el link que compartió Karina Barragán, donde ustedes van a encontrar las instrucciones, igual por si se les pierden, y también un espacio en este Google Doc donde ustedes pueden escribir sus reflexiones, ¿ya? Entonces vamos a tener 20 minutos y luego vamos a hacer una plenaria para un poco discutir estas historias familiares que vamos a encontrar. Entonces, yo les estaré visitando en cada sesión para ver cómo van. Entonces, por favor, júntense. Hola. Buenas. Hola, Dani. ¿Cómo les va? María Antonieta, creo que estás con el apagado tu micrófono. Ahora ya estamos entre poquitos, podemos nomás tener los micrófonos. Ya estamos todos, me imagino, ¿no? Creo que eran 5 grupos de 4 personas, algo así. Sí. Ok. Entonces, pongamos el... ¿Ahí me oyen? Sí. Hola, chicos. Ahí ya sí. no sé con qué problemas estoy, siempre mis problemas tecnológicos, entonces creo que me salí, estoy tratando de... Ya, ahora sí. Ya. Nosotros que esté como voluntario para Lo siento. Contar la historia de su tía, de su abuela, de su bisabuela, de su madre. No sé si hay alguien que nos quiera contar eso. Algún voluntario. Si no, yo le designo. Yo creo que tal vez el que más sepa, porque yo me pongo a pensar y creo que solo sé lo que hacían mis 2 abuelas, pero más atrás, en verdad, no he preguntado qué vaina. Sí, igual yo. Sí, yo estaba pensando,
mi abuela paterna murió en los 70s, mi abuela materna la conocí cuando ya tenía 90 años. La verdad es que no, de mi mamá para atrás. No pasó. O sea, como que me cerraba porque decía, no, yo ya tengo a mi mami, no quiero saber nada. Pero ha sido como una cosa pendiente que la he tenido ahí entre... Y me parece tenaz porque yo me he dedicado a la historia. A veces me han dicho, tú te has dedicado a la historia justamente por eso. Hay una parte que tú no sabes de tu vida, pero por eso te has dedicado. Pero me he dedicado a ver todo menos eso. Pero lo interesante es que de repente como que vienen ciertos flashes, aunque uno no quiera, y ahora sí quiero, porque desde que soy mamá también veo la necesidad o sea, veo la necesidad de saber qué es lo que sintió mi mami, ¿no? Lo que vivió. Entonces hay ciertas cositas que me vienen así como flashes, pero no tan concretas. Pero me parece increíble cómo la vida te va poniendo situaciones en las que de ley tienes que confrontarte con tu historia. Pero entonces yo no puedo contar esa historia porque está llena de retacitos. Entonces quisiera que más bien alguien más cuente su historia. Pero quiero contarles esta experiencia que hay, que a veces decides no saber, que no está bien, pero es una decisión. Sí, está bien. Eso me hace acuerdo un poco a la historia de mi mamá mismo, porque mi mamá también, ella no fue con su madre, pero con su padre. Ya. Mi abuelo, él se murió cuando mi mamá creo que tenía como 3 años, algo así, 3, 4 años, Casi no era igual. más. Y después mi abuela, que se quedó viuda, unos años después se volvió a casar igual, tuvo unos hijos, etcétera. Este padrastro, bueno, después mi mamá es bien interesante porque su madre también se murió, creo que cuando mi mamá era adolescente. Y su padrastro se casó con otra señora. Entonces ella terminó creciendo con unos padres adoptivos así. Y son personas que ella nunca jamás les llamó mis padres, ni mis padrastros, ni nada, pero que les adora. Les quiere un montón. Sí, nunca con estas cosas que queremos un poco aprender y puede calzar un poco con las situaciones de algunos barrios, ¿ya? O de algunas historias que nos vamos a encontrar. Entonces, digamos que podemos, yo me pongo de voluntario, la historia de mi abuela, es mi abuela paterna porque es la que conocí, mi abuela materna, ya, o sea, yo les digo, murió cuando mi mamá era adolescente. Entonces, dice enfocarse en el aspecto laboral y económico. Mi abuela obviamente era, como 99% de las mujeres en ese tiempo era ama de llave. Entonces ella se ocupaba de la casa. Necesitamos a alguien que vaya haciendo notas, creo. ¿No es cierto, Eli? Sí. Para que después relaten, ¿no es cierto? Alguien que relate luego en el grupo. Y entonces, alguien que vaya haciendo anotando en Word puede ser o algo así. Jonathan, puedes tú. Claro, mi internet a veces se sale, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. ¿Ya? Ahí les puse el link del Google Doc, ahí también tienen espacio para tomar notas si quisieran. Yo abrí el Google Doc, Eli, pero solo se encuentra solo está este archivo que nos mostró la Male al inicio del... No hay ningún documento. Ah, ok. Ya, entonces háganlo nomás. Ya. ¿No es uno que dice nombre del personaje y reflexiones? No, está bien, háganlo en cualquiera, no importa. Bueno, si te encontraste, mejor. No sé si sea el que, pero bueno. ¿Y cómo se llamaba tu abuelita? Mi abuela se llamaba Hortensia Herrera. Hortensia Herrera, puedes ponerle ahí. Entonces, era ama de llave, tuvo, ama de casa, ¿no? Tuvo 8 hijos, en realidad 9 me parece, pero uno me parece que, no sé si murió muy de bebé o ni siquiera nació. O sea, no, fue abortado, algo así.
No estoy seguro. Creo que eso alguna vez me contó mi papá. Pero sí tuvo 8 hijos que nacieron y crecieron. Ya no me acuerdo cuántos varones y cuántas mujercitas, pero creo que eran casi mitad y mitad, ¿sí? Y su esposo, mi abuelo, era un hombre que no sé bien, nunca supe bien en qué trabajaba, pero me parece que al final era como uno de estos choferes de camionetas que había. Yo me acuerdo que él, cuando yo le conocí, trabajaba en eso. Tenía una camioneta y era chofer de camioneta que estaba en el mercado de Santa Clara. Ya, entonces ahí pasaba su tiempo y ahí tenía ese trabajo mi abuelo. Mi abuelo era ama de llave. No sé qué, yo supongo que mi abuela tal vez con las justas hizo la escuela y recuerdo que ella, un poco para ayudar a sostener la economía de la casa, tenía algo que también era medio típico, o sea, tenía una tiendita. ¿Sí? Qué chévere. Una tiendita. Cuando yo le conocí, ya no tenía esa tienda, ¿sí? Pero sé que antes tuvo, ¿sí? Entonces, creo que de esa forma les ayudó un poco a crecer a sus hijos. O sea, crecieron en un ambiente de bastante pobreza. O sea, mi papá me acuerdo que siempre nos contaba esas historias. O sea, mi papá también ni siquiera creo que terminó el colegio. O sea, pudo terminar aprendió después un oficio, pero no terminó el colegio. Entonces, en este ambiente, mi abuela tenía que lidiar, ¿no? Primero con su esposo, que me parece que mi abuelo era una persona un poco que trabajaba en eso, pero como en estos ambientes en los mercados, yo creo que a mi abuelo le gustaba bastante ir a estar jugando cartas y apostando y cosas de ese estilo. Entonces, los ingresos de la familia eran un poco perdidos por mi abuelo mismo. Entonces, mi abuela tenía que ser fuerte con su esposo y también con sus hijos. Y los hijos, creo que mi papá era el preferido, ya tal vez porque era el menos conflictivo, trabajador, etcétera. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un tío mío que él era alcohólico. Yo lo conocí cuando era niño. Era una persona un poco marginal y mi abuela tenía que lidiar con él. Entonces, después no sé qué pasó con este tío mío, ¿ya? Pero, o sea, ese era el ambiente en el que vivía mi abuela, ¿eh? Una familia numerosa, pobreza, un poco de precariedad, seguramente poca educación de su parte. Pero a pesar de eso, o sea, ella se daba las formas, ¿no? Para sacar. Y hay varias personas, varios de los hermanos de mi papá y él mismo que consiguieron, ¿no? Seguramente con la ayuda de mi abuela y un poco con su ejemplo y también con su rigidez, porque me acuerdo que con sus hijos era súper, súper rígida mi abuela, muy, muy dura. Conmigo, ¿no? O sea, yo era su nieto. Yo era... ¿Y también el preferido? No sé si era el preferido, pero creo que éramos entre los preferidos porque éramos los hijos del hijo preferido también. Entonces, sí nos mimaba bastante. Sí, entonces, eso es lo que yo lo que puedo decir de mi abuela. Ahora, ¿cómo se aplica eso? O sea, yo veo las condiciones, yo me recuerdo la casa de mi abuela, cómo vivía, cómo... en qué condiciones, en qué infraestructura y todo eso. Cuando yo lo conocí, obviamente sus hijos tal vez le ayudaban un poco más y no es que llevaban una vida de súper pobreza, pero tampoco era de grandes comodidades, pero vivían bien, digamos, ¿ya? Yo veo eso como algo un poco lejano a lo que yo vivo ahora, ¿sí? O sea, yo creo que ninguno de los tíos de mis tíos, que no les conocí bien, porque no era una familia muy unida esta, no les... creo que ninguno en realidad fue a la universidad, ¿sí? Ninguno de mis tíos, mi papá tampoco. Ninguno fue a la universidad. Yo sí le veo un poco a mi papá que, ya les digo, con la ayuda o con el ejemplo o con la estrictez de mi abuela, se salió adelante y después también a su familia supo un poco darles nuevas oportunidades, ¿no? Lo que me sucedió a mí.
Entonces, eso es respecto a la tercera pregunta que dice, ¿qué de esta experiencia tiene una pertinencia en mi presente, ¿no es cierto? Y en lo que yo ahora soy. Sí, lo veo como una realidad un poco lejana a la mía, pero que siempre me hace, me trae de vuelta, ¿no? Cuando veo situaciones parecidas a las de mi abuela, entonces siento como empatía y siento, a veces siento como esperanza y optimismo de decir, bueno, o sea, ojalá en una o dos generaciones de estas familias sigan saliendo, sigan avanzando y eso se vaya replicando también en otras en el futuro, ¿no? Entonces, eso lo veo. Y cómo pensar, dice, nuestra propia historia presente. Ay, esto no entiendo. Dicen, ¿qué es lo que era usted y con otros? ¿Ya? Y cómo pensar nuestra propia historia presente. Sí, o sea, yo vivo una realidad muy distinta a la de mi abuela. Eso, mi historia presente. O sea, yo soy divorciado, o sea, tuve una familia, pero es una familia chiquita, tengo solamente dos hijos, no 8 como mi abuela. A pesar de estar divorciado, o sea, mi relación con mi ex es más bien buena, sí, es mucho más cordial que lo que yo me acuerdo. La relación de mi abuela con su abuelo era, siempre estaban enojados, pero dormían en la misma cama y que era como su modo de vida, ¿no? Entonces, es bien distinto, es una forma ha cambiado mucho, sí, es muy distinto la realidad que vivía mi abuela respecto a la que yo vivo ahora. Eso le veo, sí. No sé si tienen preguntas, eso es lo que me puedo acordar, pero seguramente a ustedes les puede dar curiosidad y puedo intentar responder algo que se me esté pasando. Pero ¿sabes lo que me parece a mí chévere en eso que dice cómo funciona, o sea, cómo te ha marcado a ti? Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que cuando tú conoces esas historias, hay cosas que no quieres repetir. O sea, hay cosas lindas que te parecen chéveres, pero hay otras que no quieres repetir. Por ejemplo, en tu caso, a ti o sea, nos hablas de que tus abuelos no se llevaban bien. Entonces, por decirte, tú preferiste tener, o sea, de pronto pasar por un divorcio y llevarte bien con tu ex esposa que mantener una situación así. Seguramente. Mala. Bueno, Sí. eso no fue ejemplo solo de mi abuela, pero tal vez, porque he visto muchos otros, pero entonces seguramente también tal vez parte de ahí, porque fue uno de los primeros que yo veía. O sea, yo me acuerdo bien cómo mi abuelo y mi abuela nunca les vi darse una muestra de cariño, o sea, eran como unos conocidos que vivían juntos y que se toleraban, pero tampoco era lo más, la cosa súper cariñosa, ¿no? Y con sus hijos igual, o sea, eso ya te digo, habría algunos hijos conflictivos y otros. O sea, yo creo que a mi papá sí le quería un poco más, y a su última hija, que junto con mi papá son los que más se llevan, es la única de mis tías con la que yo guardé cierta relación con el tiempo. Pero sí, eso mi abuela. Entonces mi abuela vivió, al final sus últimos años vivió con su última hija, que ella se casó. De mi abuela en los últimos años. Y nada, o sea, no estoy seguro de qué murió, pero ya en el último tiempo tenía un poco de senilidad mi abuela, ya no nos reconocía, no nos veía como personas extrañas, un poco así. Y me acuerdo, los últimos tiempos pasó no sé qué tuvo, pero pasaba todo el tiempo como dormida, respirando con dificultad. ¿De qué edad murió? No sé, debe haber tenido unos 80 y algo. No, de eso sí no me acuerdo. Yo cuando mi abuela se murió, yo tal vez estaba al final de mi adolescencia, algo así. Sí, el recuerdo que más tengo es que, o sea, mi escuela, la escuela inicial, digamos, era muy cerca de donde ella vivía. Tal vez mi papá y mi mamá escogieron justamente esa cercanía para que mi abuela pueda irnos a recoger. Entonces yo cuando salía de la escuela con mi hermano, nos recogía mi abuela y íbamos a la casa de ella. Y ahí nos quedábamos un ratito hasta que mi papá venga a recogernos para llevarnos a la casa a almorzar. Y era chistoso porque mi abuela, lo primero que hacía cuando llegábamos a su casa era darnos de comer, y después mi mamá se quejaba porque le decía, pero no tiene que darles de comer porque si no, no comen en la casa.
Eso era gracioso, sí. Entonces, sí, esa es la historia de mi abuela. Sí, yo me acuerdo, doña Hortensia. Sí, conmigo era muy cariñosa, pero con sus, con sus hijos y con su esposo no tanto. Y Daniel, una pregunta. Tal vez tú sabes algo de tu bisabuela, o sea, de la mamá de tu... Nada, no, nada. Tal vez mi abuela alguna vez me contó algo, pero no me queda en la memoria. Sí, eso no sé. Mi bisabuela no tengo idea. Solo me acuerdo y conozco algo hasta mis abuelos. Y ya ves, en el lado de la familia de mi mamá, mi abuelo que se murió cuando mi mamá tenía 3 años, yo ni idea, o sea, sé que su nombre está enterrado en Baños. Una vez fui a ver porque era baneño y ya. Y mi abuela también igual, no la conocí, o sea, mi mamá era adolescente cuando ella murió, así que no conozco muy poco. A ver, yo tengo una consulta, no sé si lo dijiste. ¿Era quiteña o en dónde nació? Supongo que era quiteña, sí, era quiteña, vivía en el barrio ahí de Las Casas, que es este barrio, ¿no? Que está ahí en Las Casas. por la central. Es un poquito más al sur, sí. Perdón, un poquito más al norte. Al norte. Sí. Y quizás una reflexión, esto que decías que viendo cómo era la relación de tu abuela con tu abuelo y esas muestras de cariño, quizás una reflexión como piden las preguntas acá, cómo a través de la historia quieres cambiar ciertas cosas o ciertos patrones o cómo también quieres recrear lo que ves bueno. Por ejemplo, bueno, les digo, mis abuelos son mucho mayores y quizás sus historias las conozco porque lo que me han contado, pero no tan a profundidad, y más de mis abuelos en realidad que de abuelas. Pero, por ejemplo, mis padres y mis tíos, ellos han tenido relaciones súper fuertes de matrimonios de años, y una convivencia familiar muy fuerte. Y, por ejemplo, yo quisiera recrear esa situación en algún momento, si es que se da. Claro que es un poco complicado en las situaciones actuales y los modos de vida actuales, pero es eso, ¿no? ¿Cómo a través de la historia quieres cambiar ciertos patrones o quieres mantenerlos o quizás esa pueda ser una reflexión interesante? Sí, no, eso es importante, o sea, yo sé que mi abuela tal vez era así, yo le veía como no muy querendona, no muy próxima de su esposo, lo que sea, pero tal vez eran las condiciones o cómo mismo era la sociedad en ese tiempo, o sea, yo no le puedo juzgar, solo puedo decir que yo en mis condiciones actuales es distinto cómo se forman las familias, tal vez cómo se desforman también las familias. Es muy diferente a lo que ella, cómo se educó, cómo creció. Entonces, eso de juzgar a las personas del pasado con criterios actuales, yo también le veo como un poquito, no completamente justo. Si no es tan fácil hacer eso. Yo seguro a mi abuela no le juzgaría con criterios míos actuales. Solo sé que de ella aprendí unas cosas y que algunas tal vez reproduje y otras no. Sí, nada más. Ya nos están quedando 6 segundos, sí. Ya nos vemos. Sí. Gracias por compartir. Por eso es que la memoria es tan potente, chicos y chicas, colegas y colegas. Colegas. Fue como terapia. No, es verdad. Es toda una cosa. La historia de terapia, ¿no? Cuando uno entra a pensar la historia, el history from... entra todo. ¿Por qué le cortan a la Male? Sí, estaba chévere. Ok, entonces les voy a pedir que alcen las manos los que van a relatar para un poco discutir qué nomás hablaron. Adriana. A ver, la Adriana que primero. Sí. Empiezas, Adri. Sí. ¿Y compartes nuestra pantalla, Eli, y tú? O... ¿Quieres compartir la pantalla? Comparte nomás. Ya, ok, bueno.
¿Pueden todos poner silencio en sus micrófonos? Ok, bueno, nosotros hablamos de... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Nosotros estuvimos junto con Giuseppe, Male y Ari en el grupo 4 y todos seleccionamos a nuestras abuelas y a una bisabuela y nos dimos cuenta que en todas nuestras historias familiares existían historias muy comunes, desde el aspecto quizás de economía, supervivencia, un tema de autosuficiencia muy impregnado y fue interesante cómo podíamos por eso reconocer nuestras historias propias en las historias de los demás. Y teníamos, como les decía, aspectos muy comunes que nos vinculaban. Salió mucho el tema de la autosuficiencia. Nuestro personaje le tratamos de dar un nombre común y le pusimos María Gracia. Fue un nombre que inventamos en ese momento. Y bueno, nuestras historias familiares están llenas de mujeres que toman decisiones en relación también a las necesidades familiares y nos preguntamos cómo hacían para sobrellevar sus vidas en esos momentos, porque también son historias que están atravesadas por la guerra en algunas situaciones. Y este tema de la autosuficiencia se repetía mucho, cómo lograban hacer sus propias cosas, sus propios alimentos y sobrevivir de esa manera, y nos preguntábamos cómo lo haríamos ahora nosotros en este momento. Pensamos también que hablar de las abuelas y de las bisabuelas era una dimensión histórica que representaba un pasado profundo y un momento más distante, o sea, se volvía en una especie de historia. Y no así las madres, que son quizás un momento más cercano a nuestra realidad. Y las abuelas también partían de o se transformaban en esta metáfora de lo que podría ser el desastre y también adaptación a un estilo de vida diferente. Y cómo ellos tuvieron que pasar por ciclos de adaptación para poder llevar a cabo sus vidas cotidianas con su familia. Se habló de la rebeldía y de la resistencia a tanto estándares sociales como a las circunstancias históricas que cada sociedad atravesaba en ese momento. Y vemos que también hay historias de abandono, de explotación, de abusos que marcan sin duda estos momentos. Pero también hablamos de cómo estas figuras encarnan la manifestación de un sistema patriarcal que podemos seguirlo viendo en la actualidad, si bien ha cambiado, pero cosas que siguen quedando. Gracias, Adriana. Muy bien. Cassandra, ¿quieres tú continuar? Sí, claro. Bueno, nosotros fuimos un poco menos abstractos y conceptuales. Lo que hicimos fue, elegimos a la... ¿Le puedes dejar tu pantalla, perdón? Sí. Lo que hicimos fue elegir el relato de Jenny con su tía abuela Amy, porque ella nos contó que fue una inspiración en su vida, ya que fue una mujer que rompió muchas reglas de los roles sociales femeninos que había en Escocia en ese momento, donde ella incursionó en espacios solo dedicados a lo masculino, ¿no? Y bueno, haciendo una reflexión general, teníamos relatos desde migración, relatos de mujeres en espacios domésticos, de mujeres haciendo otras actividades a las que se les asigna, y lo que pensábamos es cómo todas finalmente también son experiencias de resiliencia, porque son mujeres que se han tenido que adaptar, que han tenido que moverse y sobrevivir, ¿no?, al patriarcado y construir nuevas generaciones con otro tipo de pensamiento, ¿no? Creo que eso era lo más valioso, el impacto que tenían en todos nosotros los casos, ¿no? Como cambiar las condiciones. Entonces creo que esa fue la gran conclusión. Gracias, Cassandra. ¿Quién más quisiera hablar?
Cari. Bueno, a ver, les cuento. Mi grupo estaba conformado por Eliana, María Evangelina, Camilo y yo. Nosotros compartimos un poco las experiencias de varias figuras, abuelas y mujeres de nuestra familia. Y es súper bonito porque, claro, coincidimos también que todos somos latinoamericanos y en ese contexto las historias tienen muchas aristas que se van empatando. Entonces, un poco la misma reflexión que hizo Adriana al inicio, como la historia de otros, siendo muy particular y con sus cosas muy, muy, muy sutiles, se puede reflejar la historia de tantos, ¿no? En la colectividad. Vimos varios puntos en común, muchos de ellos vinculados con los roles de trabajo. Se repitieron varias mujeres educadoras y mujeres que están vinculadas a la formación de niños, no solamente sus niños, sino de los entornos comunitarios en donde están. Las consecuencias que estas mujeres tenían que tomar también a través de la toma de decisiones disruptivas. Y eso es chévere porque también implica que tenemos una memoria de cómo estas mujeres generaron una suerte de resistencia ante lo que el contexto social de ese momento patriarcal, machista, les imponía, y tuvieron como esos retos de salir adelante con sus familias, muchas de ellas con niños, de esos contextos. También surgió este tema de las dinámicas rurales versus las dinámicas urbanas y cómo esas dinámicas aportan a la forma en la que vivimos actualmente y generamos entre espacios rurales a espacios urbanos. Y también cómo percibimos la economía dentro de eso. Estas mujeres además fueron el motor económico de sus casas también. Y también hay esta idea de que a pesar de que las mujeres están vinculadas a esta cosa de cuidar a sus familias, de educar a los niños y de estar en un contexto más de casa, también están obligadas de alguna manera a activar la economía de sus familias en contextos rurales y urbanos. Hablamos un poco de la migración dentro de esos contextos y también de la migración por desplazamiento, por conflictos bélicos, por la guerra en Europa, etcétera. Y las historias comunes que ya les comentaba a partir de esas testimonios personales. No elegimos ningún personaje específico, ni real ni ficticio, no le pusimos nombre, nos falta un poquito el tiempo, pero fue un ejercicio súper lindo de mirar hacia atrás, precisamente para poder vernos ahora en el presente, lo que somos, ¿no? Como resultado de esos personajes también. Chévere, Cari. ¿Alguien más que quiera comentarnos lo que discutieron? Ahí no está. sé, alguien de nuestro grupo, Elisa, ¿quieres? Yo también puedo hacer el resumen si quieren. Sí, bueno, si quieren yo digo algo. Complementar. Sí, bueno, básicamente lo que nosotros vimos fue igual patrones en común. Igual no elegimos a un personaje en particular, pero la mayoría de nuestros casos, de hecho creo que todos fueron nuestras abuelas. El tema que vimos en común es esta presión que había sobre tomar decisiones sobre la vida de las mujeres. Entonces, muchas de las abuelas rompieron esquemas, tomaron decisiones que iban más allá de lo que se esperaba en esa época, y creo que eso es lo que genera que sean como que personajes recordados también. Otro de los elementos que veíamos es este tema de cómo las mujeres en estas épocas tenían como que otro tipo de presiones, otras expectativas, que no podían ir a la universidad o como en el caso de Jeremy que nos contaba, o se casaba o seguía en la universidad, no había como que la posibilidad de que combinen las dos cosas, o que no se esperaba que se casen por determinadas cosas, o había incluso esto de que la gente aún se fijaba en cómo lucía la persona y aún había estas prácticas de vender a los niños o cosas parecidas. Sí, creo que en general es esto de la agencia de la mujer en tomar decisiones sobre sus propias vidas y sobre la familia, y también estuvo bastante presente el tema religioso, o sea, era algo que salía mucho porque, claro, en esa época era un factor que influía y determinaba mucho la vida cotidiana.
Gracias, Elisa. Quiero aumentarle una cosita que también discutimos, que fue también, y es como una reflexión que hace Jerry pensando también en lo que ustedes nos invitan a hacer, en las diferentes historias, y es que al invitarnos a pensar en las historias de mujeres, también va a salir la historia del patriarcado, pero ese como un concepto también es algo que siempre ha estado ahí, pero es de ahora, ¿no es cierto? Entonces, también Jerry nos dice o sea, que también tengamos cuidado de imponer nuestros valores sobre las decisiones que ellas tomaron. Es verdad que muchas veces esas decisiones fueron impuestas y ellas no tenían otras opciones, pero a veces sí querían eso. Entonces, que tengamos cuidado de imponer nuestra lectura de lo que, sí. Hay un debate súper interesante, pero me parece que igual es importante y pensar en eso. Sí, yo también quiero resaltar algo. Bueno, que tiene un poco de relación con lo que dice Tere. Bueno, ya en mi caso es totalmente al revés. Yo tuve un abuelo que nunca pensó que las mujeres podían o no podían hacer ciertas cosas. De hecho, mi abuelo incentivó a que mi madre nunca pensara que está limitada a algo, ¿no? Eran 7 hermanos, de los 7, 2 varones y 5 mujeres. Y se dedicaban a la ganadería, al cuidado de los caballos, a la siembra, y trabajaban por igual. Nunca hubo una limitación o una segregación. Y con respecto al tema educativo igual, mi abuelo respetó las decisiones de cada uno y les apoyó. Entonces pienso que siempre hay la otra cara de la historia también. Sí, y si puedo comentar una última cosita que también la intervención de Teresa me hizo pensar un poco también, es esta cosa de cómo desde nosotros tendemos a romantizar ciertas historias trágicas a veces, muy dolorosas y muy difíciles, y llevándolos a estos personajes como de héroes o de heroínas, dejamos de ver un poco esas realidades que sí son cosas que hay que cambiar, porque de alguna manera romantizándolo dejamos en que así tiene que ser para que puedan existir esos personajes. Entonces, como que pensar un poco desde ese lugar también donde estamos y igual haciendo a la par un poco ese equilibrio entre no imponer nuestros propios juicios, que son a la final a partir de otros contextos históricos, sociales, políticos. Estamos viendo las cosas desde una mirada completamente descontextualizada. Entonces, haciendo esa distancia y esa diferencia, creo que sí se puede como entender esa tendencia a romantizar las cosas de la historia, ¿no? Sí, gracias a todos por comentar lo que pudieron sacar de este ejercicio. Estamos pasados, pero creo que estamos bien. Vamos a hacer unos 5 minutos, un poco de conclusión de qué es lo que vimos hoy día e invitarles a la siguiente sesión de la próxima semana, ¿no? Entonces, un poco creo que lo que sacamos de esta sesión es esas escalas, ¿no? Un poco también, un poco temporales del el presente reciente y el pasado reciente y el pasado profundo, y cómo lo que queremos aportar es justamente un diálogo entre esas dos miradas al pasado, ¿no es cierto? Creo que también otra escala que es de la historia individual, lo que a cada persona le recuerda y que cada persona le marca y toma sus decisiones en relación a esas historias que uno escoge, ¿no es cierto? Ahorita viendo lo que dice la Cari, son cosas que uno escoge, igual que la canción, son retazos que uno escoge qué cosas quiere contar y qué cosas quiere tomar de ese pasado, ¿no es cierto? Habrá historias oscuras a las que no quieres volver o historias oscuras que tú quieres revertir también en lo personal, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en estas historias más grandes, más sociales, que implican a grupos más grandes de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hemos visto. La otra cosa es el tema de que la historia no es una cosa que está solo en los libros, que un poco la Malena y Ari nos quisieron mostrar, ¿no es cierto? Que tiene una función política y una función social y una función analítica que nos volvió a recordar Ari, de tratar de entender qué es lo que pasa, pero también poder ejecutar un cambio a partir de lo que se observa en el pasado. Y por último, yo creo que ese ejercicio de que tenemos, o sea, yo creo que eso está pasando y eso es algo que
que rescato de todo esto, es que cada quien está viendo cómo utilizar estos datos y esta mirada que estamos viendo en su propia investigación, ¿no es cierto? Entonces eso será lo que logremos conseguir al final de esta mirada un poco profunda, pero también contextualizada, y eso es lo que dice Tere, que Jerry discutió, creo que es muy importante, de la mirada histórica, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no transmitir al pasado valores que son, o ideas que son presentes, sino entender qué es lo que se pensaba en ese momento acerca de esas ideas, ¿no es cierto? Entonces esa mirada también, ese viaje a un lugar donde tal vez algunas cosas son iguales, pero también que se pensaban de manera diferente, ¿no? Y entender ese contexto de qué significaban las cosas en el pasado también, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere concluir algo, no sé, Male, Ari, si quisieran añadir algo de conclusiones. La verdad, no, y más bien muy contenta de escuchar todas esas historias de sus abuelas, la verdad. Siempre uno aprende que en esas escalas uno puede incluso entender hasta la historia de cada país. Yo les decía a los de mi grupo que a veces, muchas veces hay esta idea de que los europeos ven esas resiliencias de la guerra un poco lejanas. Yo siempre he tenido esa sensación, pero son procesos que fueron muy complejos, muy complicados y que vivieron sus abuelos y abuelas. Entonces, estos procesos, cuando uno se enfrenta a procesos de resiliencia local, de procesos de explotación, o sea, creo que compartimos más cosas de las que creemos. Entonces, yo, como es un equipo que es de varios países, digamos de estos dos países en particular, creo que es importante también saber desde dónde estamos hablando. Por eso yo empecé siempre desde ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que hay esas distancias que muchas veces las abuelas nos ayudan a cortar y eso ha sido un buen ejercicio, ¿no? Solo eso. Bueno, entonces les quiero invitar a la próxima sesión, que es el próximo viernes, donde vamos a hablar más sobre comunicación, cómo estas ideas se van a lanzar a la calle, como dijo Teresa, ¿no? Cómo se presentan al público, con qué fines y cómo se piensan los públicos y las audiencias, tanto desde la historia pública, pero también desde la comunicación científica. Entonces les invito a que se junten el próximo viernes. Bueno, entonces con eso creo que nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Un lindo viernes. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. Buen fin de semana a todos. Chao. Gracias. Suerte.